Nutrición, tecnología, rendimiento deportivo. Empieza un reto, el podcast de India, presentado por Javi Guerrero y Clara Montesinos. Hoy dedicamos este episodio a las recuperaciones deportivas y para ello estoy acompañada, como siempre, de Javi Guerrero, nutricionista. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Clara? Muy bien. Bienvenido a tu casa. Gracias. Y de Rubén Mateu, fisioterapeuta, osteópata y más conocido por ser el fisio deportivo de Serena Williams durante los últimos 5 años. Rubén, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Empezamos con la pregunta estrella. Después de todo lo que has vivido, que ahora entraremos en materia, ¿cuál es tu próximo reto? Pues mi próximo reto es un reto bastante personal, volver a mi vida anterior a trabajar con el deporte de élite, que es ocuparme de mí y volver a hacer deporte, correr maratones de montaña, que era lo que hacía antes de empezar a viajar un poco por todo el mundo. Muy bien, también muy buen reto. Muy bueno. Es alucinante. Siempre que hacemos esta pregunta, nunca responden lo que yo tengo en la cabeza, que es la magia de esta pregunta. Bueno, tienes una historia chulísima, que vamos a ir directos a ella, pero bueno, por si alguien no la ubica, que no creo. Algún despistado habrá por ahí, ¿eh? Alguien voy a buscarlo en Google. ¿Quién es Serena Williams? Bueno, pues es exjugadora profesional de tenis, 23 títulos individuales en torneos Grand Slam, 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Es la única tenista en haber completado el Golden Slam de carrera en las 2 modalidades, individual y doble. Está considerada una de las mejores tenistas del mundo y, bueno, muchas más cosas. ¿Cómo llegas a trabajar con ella? Pues de rebote por un anuncio en internet de se busca fisioterapeuta para tenista del circuito profesional femenino. ¿Así, bueno, tal cual? Sí. Yo acababa de llegar a España porque vine con mi mujer después de estar 13 años en París viviendo allí. Y nada, pues entre que salía mi proyecto, el que tengo actual, que son unos centros de fisioterapia, pues digo, tendré que trabajar, ¿no? Para meter dinero en la hucha. Y bueno, vi esa oferta en un portal que yo conocía que pedían a gente para trabajar en el ámbito deportivo y fisioterapia. Y bueno, y ahí me metí y salió así. Poco a poco me fueron llamando hasta que llegué a trabajar con ella. ¿Sabías que era para irte a Estados Unidos? No lo supe hasta 2 semanas antes de viajar. Ostras, claro, entonces tú te haces como una composición de vida, entiendo. Sí, yo sabía que tenía que viajar, yo sabía cuál era el objetivo del trabajo, pero nunca supe que era ella hasta... No se dijo, pues supongo que por guardar el secreto, no sé, en cuanto a medios y demás. Claro, o a lo mejor por hacer una criba también más profesional, Sí, ¿no? Desde luego la criba, luego me comentaron que hubo mucha gente que se presentó y bueno, al final caí yo. Qué bien. Claro, pero bueno, yo creo que ahí, claro, si haces el anuncio de buscamos fisio para Serena Williams, pues claro, yo creo que el problema es el aluvión y el colapso y tienes mucha gente que yo creo que la parte profesional pues igual queda en un segundo plano, ¿no? Sí. Es más difícil encontrar ese talento dentro del profesional. El problema que tuvieron ahí es que las experiencias que tuvieron con fisios eran de boca a boca, de oye, mira que yo tengo un amigo que tal, y nunca llegaban a quedar contentos y dijeron, bueno, vamos a cambiar un poco de estrategia y vamos a ver lo que se nos presenta con currículum. Y les fue muy bien porque 5 años... Sí, bueno, estuve ahí hasta prácticamente el final, sí. Claro. A mí me parece, o sea, en el mundo del... Es como lo de los perros, ¿no? Que cada año cuenta 7 años de vida, pues en el mundo del deporte profesional es cada año que mantienes una cuenta de un deportista profesional, yo creo que cuenta como 10. Es un reto total, sí. Además el deporte que de un día para otro se acaba sin explicación. Exacto. O sea que, bueno, desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena por aguantar ahí Total. 5 años gracias. En la cresta de la ola. Muchas gracias. ¿Y cómo era un día con ella? Cuando ya empiezas a trabajar, ¿cómo era tu jornada? El día empezaba, nos comunicaban los horarios de entrenamiento, yo iba al entrenamiento, junto con el sparring, el entrenador, empezábamos el entrenamiento, acabábamos el entrenamiento puramente tenístico, luego pasábamos a la fase más física, donde estaba yo también presente, si había un preparador se ocupaba él, si no me ocupaba yo de la parte más física. Luego ya o quedaba con ella, descansamos o vamos directamente a los cuidados. Pues dependía, teníamos ese tiempo para decidir y luego tratamiento y luego ya cada uno a su casa. O sea que todos los días había trabajo de... De lunes a domingo normalmente. Es que, claro... Yo creo que es otro universo totalmente diferente que cuando, pues eso, ¿no? La gente que practicamos deporte de manera amateur, que yo creo que suerte si vas una vez al mes a ver al fisio con carácter preventivo. Exacto. Luego cuando escuchas estas cosas de, no,
todos los días. Sí. Doble sesión, a veces triple. Sí, es un poco diferente. Y supongo que habrás aprendido muchísimas cosas. ¿Algo que puedas compartir con nosotros? Bueno, al final podría compartir 1.000.000 de anécdotas, 1.000.000 de... Sobre todo lo que a mí me ha marcado más es la experiencia de haber estado 5 años en este ambiente, viajando, conociendo cosas, conociendo gente, cosas que nunca hubiera visto si no hubiera entrado en este mundo. Es que a mí me sorprendió mucho pues el nivel de vida que tiene esta gente. Como curiosidad y mi llegada a Estados Unidos me sorprendió porque me preguntaban, ¿cómo es Estados Unidos? Y como en las películas. Claro. Es que es lo mismo que las películas, es un calco de lo que vemos en las películas, no hay diferencia. Mi primera llegada fue a Beverly Hills, yo dormía allí, ella vivía allí, tiene una de las casas allí y el barrio de Bel Air y todo, que es que es igual que la serie mítica del Príncipe de Bel Air, lo mismo. Pues cositas así que te hacen gracia, te marcan. Claro. O sea, porque tú estabas interno físicamente. Sí, bueno, no vivía en su casa. En Miami vivía en una de las casas que tenía o en hoteles y si teníamos que ir a California, pues yo me hospedaba en un hotel al lado de su casa. En Nueva York, en el mismo hotel que ya estaba, dependía un poco de dónde estuviéramos. Y justo estabas con ella en su posparto. Sí. Vamos a empezar ya a hablar el tema de las recuperaciones. Obviamente la base de Serena es una base muy potente, pero ¿por dónde debe empezar una mujer a trabajar? ¿Su vuelta a entrenar o a competir si es que quiere competir, después de dar a luz? Bueno, yo creo que cualquier mujer que dé a luz, lo primero que tiene que plantearse es una reeducación del suelo pélvico, antes de empezar a trabajar cualquier cosa. Para eso hay especialistas que trabajan a nivel intracavitario. Yo no soy especialista en ese sentido, entonces Serena tuvo los profesionales necesarios para trabajar a nivel intracavitario. Normalmente es lo que se hace para reeducar esa parte del cuerpo pues, más íntima y que es importantísima para cosas que vengan posteriormente. Porque te iba a preguntar qué tipo de trabajo hiciste con ella concretamente. Bueno, yo lo que hicimos, ella dio a luz, luego tuvo un problema muy muy grave de salud porque tuvo una embolia pulmonar, postparto, tuvo que ser inducida en coma, bueno, cositas bastante serias. Entonces al llegar lo que nos planteamos fue una línea del tiempo donde con el entrenador y con ella dijimos, vale, ¿cuáles son los objetivos? Ella se planteaba unos objetivos muy 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 altos en muy poco tiempo y dijimos, vamos a despertar un poco de este sueño. Eso entiendo que tiene que ser muy complicado. Sí, es complicado porque les cuesta entender. Claro, porque estamos hablando que probablemente yo creo que ya no tratada como tenista femenina. O sea, creo que ha sido una de las grandes figuras de la historia del tenis en general. Que decirle a esta gente, oye, despacito y con calma. Exacto. Y eso fue uno de los retos. Los primeros retos que se nos plantearon fueron esos. Ella da a luz en el mes de septiembre, lo recuerdo porque es el mismo día que mi hijo nació, y yo recuerdo llegar a Estados Unidos el mes de noviembre-diciembre de ese mismo año y ya ella quería empezar a jugar ya los primeros torneos en Roland Garros, incluso antes. Y bueno, tuvimos que abrir un poco los ojos a Serena para decirle, esto no es tan fácil como lesiones musculares que has tenido. Aquí ha habido cambios hormonales, ha habido cambios estructurales, cambios de todo tipo. Y esto hay que cambiarlo. Y esto hay que trabajarlo. Entonces, bueno, generamos esa línea del tiempo y el primer objetivo fue la Copa Federación, que jugaba Estados Unidos con Holanda. Y bueno, y empezamos así un poco a trabajar. Y ahí, por ejemplo, por mi experiencia también con otros profesionales, que muchas veces es difícil o muy complejo, ese staff técnico que tiene que manejar las expectativas, ¿no? Porque es cierto que cuando pues, son gente joven, con 18, 19 años, se quieren comer el mundo, las hormonas están en su sitio, y esta gente que lo ha ganado todo y ha sido de los mejores, ese proceso de, mira, tu cuerpo ha cambiado, o sea, aquí esto no es que lo diga yo, es que químicamente ha habido, o sea, le has dado al cuerpo, le has puesto del revés y ahora tenemos que ir encontrando, porque claro, el problema es que esto no son, la fisiología no son matemáticas, ¿no? Cada persona tiene un universo ahí dentro. Exacto. Que hay que entender cómo es, o sea, a mí me llama mucho la atención
¿Cómo es esa actitud de Serena? Si lo entiendes, si confía en el staff. Oye, yo estoy de acuerdo con vosotros, me fío y delego, pero normalmente suelen tener la mecha muy corta, ¿no? Exacto. Confía, vamos a decir que lo entiende, o al menos eso es lo que nos dice a nosotros, pero aún así ella quiere empezar antes y quiere jugar antes y ahí tenemos esa lucha un poco de decir, vamos, es que no puede ser, es que... Y a veces en ese proceso de quiero empezar antes y no puede ser, pues bueno, se nos vienen de cara un par de tortas. Mira, no podemos porque ha pasado esto en el camino y ahora nos tenemos que parar 3 semanas porque esto no estaba previsto por haber querido ir un poco más rápido de lo que debíamos. Y eso entiendo que al final es darse de narices contra la realidad, ¿no? Pared, claro. Sí. Totalmente, nos paramos de golpe porque surgen cosas que con un planteamiento o siguiendo un poco la línea que habíamos marcado, pues no hubiera pasado. O sí, pero nosotros la marcamos pensando que eso no va a pasar. Y cuando hablas de nosotros, que te tienes que enfrentar a Serena, a decirle, mira, esto va a ser así... ¿Quiénes erais? O sea, ¿cómo estaba conformado el equipo que trabaja a su alrededor? El equipo principalmente era el entrenador, que en esos momentos era Patrick Mouratoglou, un señor francés, el sparring, pero en esa parte no se metía mucho, el preparador físico cuando venía, que no siempre estaba presente, y yo como fisioterapeuta. Médico Serena no tenía ningún médico de confianza, o si lo tenía... Nosotros como europeos, porque prácticamente el equipo era totalmente de Europa, exceptuando el sparring, no estábamos muy de acuerdo con las intervenciones o las formas de trabajo de los médicos americanos. Sin embargo, ya la confianza era en el núcleo duro que erais vosotros. Sí, mayormente sí, porque se dieron casos de tenemos una lesión, un problema en la rodilla, ha habido una intervención de un médico americano que no ha funcionado en absoluto, que ha sido, en nuestra opinión, catastrófica. Nos vamos a Europa, a un médico, y allí lo tratamos, un médico de confianza, y bueno, el día y la noche en cuanto a resultados. Entonces, el núcleo de confianza era el europeo, prácticamente. Qué curioso, ¿eh? O sea, es que luego... parece mentira, pero a mí me ha sorprendido, a lo mejor ha sido la mala suerte, pero... Y sí, bueno, yo no sé, espero que ningún médico americano nos esté oyendo, pero... De momento creo que no tenemos tanta tirada, ¿eh? Pero las experiencias que hemos tenido con médicos americanos ha sido malísima. Un trabajo... Y yo que, no sé, tenía como la medicina americana aquí arriba, me he dado cuenta que con gran diferencia la medicina europea en España está muy por encima de otros países. Y a la hora de trabajar, también ella cuenta con nutricionista, con un chef, o sea, trabajabais de manera conjunta, que es algo que siempre aquí hemos debatido, que Javi siempre dice, es que hay que trabajarlo todo, no de manera individual, porque todos tienen que ayudar a que esa persona logre su objetivo. Vale. Respecto a eso, lo idílico o el sueño de todos es tener un grupo multidisciplinar donde trabajar en todas las patas de la mesa. En nuestro caso sí que había un chef, pero no había un nutricionista. Entonces, ese era nuestro... No me voy a meter mucho en el tema porque es un poco tabú. Pero era un poco nuestro talón de Aquiles el tema de la nutrición. Nosotros, yo por lo menos, sí que hablaba muy directamente con el chef que estuviera en ese momento para decirle, estamos en la fase en la que debemos intentar meter más de esto, quitar esto, quitar esto, quitar esto. Desde mi ignorancia, que no soy nutricionista, lo que pensaba o lo que creía que en ese momento ella no debía tomar en exceso. Entonces, luego el chef tenía que ir a hablar con ella. Porque claro, ella le decía todos los días, prepárame esto hoy, esto, o sea, esto. Ella era la que decidía. Totalmente, sí. Y luego vosotros, por ejemplo, en esas decisiones que toma, o sea, tú cuando haces tu trabajo, hay una parte que me fascina de vuestra profesión, que es la capacidad, o sea, es como un ciego cuando lee,
O sea, yo siempre cuando hemos trabajado, hemos tenido esas situaciones ideales, ¿no? Con los profesionales, nosotros como nutricionistas poder preguntarle al fisio cómo está el músculo, o sea, qué necesita, si está hidratado, si no está hidratado, si lo ves más lleno, menos lleno, ¿no? O sea, a mí eso es una cosa que siempre me ha parecido muy magia negra, pero es que los que sois buenos llegáis a desarrollar una sensibilidad increíble. Entonces, dentro de eso, o sea, entiendo que tiene que haber una parte un poco frustrante en el que tú ves que el deportista decide ciertas cosas que no le están beneficiando y tú eres consciente cuando estás tocando ese músculo de, joder, podríamos estar al 100% y estamos al 60 o al 70, ¿no? Eso es continuo. En un deportista de élite, o bajo mi experiencia, es continuo. Justamente de este tema hablaba el otro día que hicimos en Castellón unas jornadas de fisioterapia y medicina deportiva con uno de los ponentes. Digo, me estoy dando cuenta de que mis manos están evolucionando sintiendo cosas que hace años no sentía. Y sí, eso es un ejemplo clarísimo de cuando el deportista no te hace caso al 100%, que asumimos que el deportista no nos va a hacer caso al 100%, te encuentras sorpresas como estas. Es que es muy divertido, pero nosotros no tenemos manos, pero es verdad que la tecnología, los nutricionistas, nos ayuda a interpretar muchos datos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muchas experiencias con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca en reposo y ciclos de sueño, ¿no? Entonces, es como muy curioso porque el deportista se cree lo que te está contando, pero tú luego cuando ves los datos dices, tío, tú me estás diciendo A, pero esto es Z. De esas he vivido yo. Venga, Serena, que tenemos que trabajar esto. Y al día siguiente lo has trabajado. Sí, que yo me chupo el dedo. Que, igual te crees que yo nací ayer y he llegado recién. Entonces yo pensaba que era solo un problema de los deportistas, pero yo creo que esto es generalizado en todos los deportes, o al menos bajo mi experiencia, en todos los deportistas que yo he trabajado. Y antes de pasar a más al tema en profundidad, el padre de Serena. Más la parte más de... ¿Habéis visto la película? Hemos visto la película, pues sí. Como en la película. Tal cual, sí. Igual. Estaba por ahí, opinaba. O sea, yo vi la película hace 2 semanas, porque todo el mundo me preguntaba, ¿pero has visto la película? Claro. Voy a tener que verla. Al final mi mujer me dijo, oye, vamos a ver la película ya, porque... Y la vimos... Y al acabar la película, antes de la película tenía una idea preconcebida, digo, aquí han maquillado seguro, no sé, me lo pensaba, digo, no puede ser que saquen tal y como es la realidad que yo he vivido. Pues al acabar la película le dije a mi mujer, es que parece que esta película la he vivido yo. Sí, tal cual. Sí, así es la familia, así es su padre, así son las hermanas, o sea, es una realidad. No habrán contado cosas más íntimas, lo que es muy normal, pero es una realidad. El padre era así. ¿Y lo tienen? ¿Y lo que diga él vale más que lo que diga cualquier de su equipo? ¿O? Con Venus, su padre cuenta mucho más. O sea, para Venus su padre cuenta mucho más. Para Serena creo que no cuenta tanto. Pero sí, es muy importante en su vida, sí. Claro, es que me tengo que enfrentar a contarle a Serena algo y a su padre. No, nosotros con su padre, excepto el entrenador, bueno, de vez en cuando nos preguntaba, oye, Rubén, ¿qué tal? Y bueno, pues le contábamos y demás, pero sobre todo con el entrenador. Una cosa menos que tenías que lidiar, que ya es bastante. Exacto. Bueno, si buscas en Wikipedia, que de hecho si buscáis a Serena, cualquier deportista de este nivel, siempre hay un apartado que pone lesiones. ¿Por qué? Y te enumera todo lo que le ha pasado, porque obviamente nadie va a tener una carrera deportiva sin una lesión. Sería maravilloso, pero no es así. No te las creas. ¿Oh? No te las creas. ¿No? Las que pone en Wikipedia, ¿no? Ah, bueno, ya. Pero es verdad que no ha llegado ningún deportista sin lesiones. Es imposible. Es imposible. O sea, el deporte de élite no es salud. No, en absoluto. Claro. O sea, eso también lo hablamos con Alfonso, que es que es un límite que no, o sea, que sobrepasan el límite. Claro, y más cuando, o sea, al final sus ingresos y su estatus y todo depende de ganarle al otro. Entonces, yo creo que hay una obsesión insana, ¿no?, por detrás de cómo puedo ser mejor. Y llega un punto que el cuerpo y la fisiología tiene un punto, y yo creo que el profesional está más en el 101% que en el 99%. Y entonces es inevitable que... Claro. Y en el caso en los amateurs también, todos los que hemos practicado deporte, algo nos ha pasado, ¿no? Entonces, a ver si nos podéis dar unos tips para evitar las lesiones o recuperar rápido. Esto es como la carta a los Reyes Magos, ahora tú nos dices. Pero,
¿Podemos prevenir las lesiones? Podemos ayudar a intentar prevenir las lesiones. ¿Prevenir las lesiones se puede? Bueno, sí, si tu objetivo haciendo ese deporte es meramente diversión y no llegar un poquito más de lo que tú puedes dar. Diversión, ¿qué quiero decir? Yo me voy a correr 20 minutitos y con 20 minutos me vale. Y luego pues ya me hago unos estiramientos, movilidad, lo que sea necesario. Si tengo que ir al fisio una vez cada 2 meses, pues voy. Pero eso rara vez ocurre. En el deporte que yo trabajo mucho en clínica, mucho corredor de montaña, mucho ciclista. Esta gente, aun siendo amateur, siempre quiere más. Claro. Entonces, cuando llegamos a esa línea, que la sobrepasamos esa línea, prevenir se puede. Y yo creo que es importantísimo concienciar a los deportistas que hay que hacer un trabajo de prevención. Pero lesiones llegan indudablemente. ¿Y quién se lesiona más? ¿El amateur o el profesional? El dominguero. Sí. El que de repente le da voy a correr sin haber... Dominguero que va a jugar a pádel los domingos porque entre semana no puede porque está trabajando. Sí. Una arrancada, ¡pum!, tendón de Aquiles roto. O se va a correr por la montaña el sábado y en una subida, al pegar una arrancada, rotura de sóleo. O sea, cosas así. Que es curioso, porque al final, si lo planteas en términos absolutos, ¿no? Que tienes, por ejemplo, estábamos hablando del caso de Serena, ¿no? Doble y hasta triple sesión al día, con cargas que entiendo que para la mayoría serían imposibles, de lunes a domingo sin descanso, y luego hay una persona que hace 40 minutos de actividad física el domingo. O sea, yo creo que lo decías al principio y creo que es muy importante remarcarlo, que yo también lo he vivido en mi campo, que falta mucho sentido común. Sí. Y mucho autoconocimiento, de donde tú lo hablabas, ¿no? Que hay una línea que es donde te rompes. Entonces, yo creo que ahora mismo la responsabilidad de todas las áreas, voy a decir médicas, ¿no? Todos los que estamos ayudando desde la nutrición, la fisioterapia, la psicología, la preparación física, tenemos que ir educando a la gente en, oye, tú tienes que saber que la línea roja está aquí. Exactamente. Sí, es la educación en el deporte amateur es importantísima. Y respecto al deporte de élite, nosotros asumimos la lesión dentro del deporte de élite. Es parte de un deportista de élite. Para nosotros una lesión no es algo raro, es algo que va a estar ahí y si no se lesiona un deportista de élite, algo raro pasa. Igual no está apretando tanto como debería, ¿no? Claro. Yo no conozco a ningún deportista de élite que no se lesione. O sea, igual hay. Sí, igual. Te iba a decir Alcaraz, que el otro día estuve con su médico, que tiene 19 años o 18 y se lesiona, pero se lesiona. O sea, ha tenido que parar torneos por lesión. Pues es que es normal. Y niños, yo veo de 14, 15 años, tenistas futuros, se lesionan. Y cada vez a más temprana edad. ¿Ah, sí? Sí. Porque, claro, la profesionalización del tenis antes empezaba con 18, bueno, no, lo típico, ¿no? Empiezas a jugar, oye, este chaval les punta 2 horas cuando termina el colegio, y ahora ves chavales de 14 años que están entrenando 6 horas al día, todos los días. Entonces, claro, al final todos tenemos una línea roja, ¿no? Claro. Que hay otra pregunta aquí muy buena que yo me la estaba guardando para luego, sobre todo que es con el tema de Serena, ¿no? De ¿qué tal la genética? Esto de ¿se hace o nace ya el superdeportista? En mi opinión, Serena nació, pero indudablemente tiene que trabajar para llegar a lo que ha llegado. Pero genéticamente esta mujer está hecha de otra pasta. Es que cuando la tocas ves que está hecha de otra pasta. Es que no es normal. Es algo innato, desde luego. Y volviendo a las lesiones, ¿qué es el motivo más típico por lo que nos solemos lesionar? ¿En tenis o en general? En general, todo lo que tú ves en tu consulta. Yo veo mucha lesión muscular. Ahora estamos viendo mucha lesión de rodilla en niños de 12 años que juegan a fútbol, lo que hablamos. La especificidad deportiva está matando el deporte infantil. Porque quieren apretar tanto, y por lo que hablábamos antes, creo que fuera de micro, de todo lo que conlleva el deporte que no es deporte, está generando muchos problemas a nivel de lesiones. Y es eso, una especificidad deportiva a edades muy tempranas genera lesiones que se veían hace 10 años solo en adultos.
O sea, lo que interesa es que prueben 1000 cosas, que hagan... Por supuesto, y además es que se ha visto por estudios científicos, que los niños, los jugadores de la NBA que hicieron multideporte en su edad joven y han jugado, luego han llegado a deporte profesional, son los que menos se lesionan. Claro, entiendo que ahí son estímulos totalmente diferentes. A nivel neuromuscular hay un trabajo tan bestia que el cuerpo tiene que hacer un esfuerzo brutal en adaptarse, y luego esa línea roja, en lugar de estar aquí, la tenemos ahí arriba, ¿no? El cerebro está más acostumbrado a muchos más estímulos que no únicamente ese, y eso genera pues un beneficio mayor. Que claro, lo hablamos antes, ¿no? Con el tema de los tenistas. Ese ver a tu hijo ya con 14 años como un producto que te puede salvar el día de mañana porque te puede generar millones, ¿no? Y se ve, ¿eh? Sí, es que es un tema... Tú verás a mucha gente así. Nosotros en Villarreal, que tenemos la consulta, vemos a muchos niños así. Sí, mi hijo va a ser el próximo futbolista que va a levantar la Champions. Sí. O el próximo Rafa Nadal. Y existe. O sea, a mí eso me hierve la sangre, y muchas veces he perdido pacientes por decirle al padre lo que yo opinaba. Digo, pero déjele que disfrute. Su hijo no tiene nada, no tiene que venir a verme. Sí, porque al final, el que de verdad... O sea, yo creo que hay una parte que todos los que están en ese top 10, todos han nacido con algo para estar ahí. Sin duda alguna. Entonces no hace falta machacar al chaval, porque si no tiene ese algo, es imposible que esté con ellos. Exacto. Entonces yo creo que hay un mensaje muy positivo, y si tenemos el altavoz y algún padre nos está escuchando, que no se agobien, que por suerte las ciencias del deporte también avanzan y cada vez son mucho más precisas, son mucho más eficientes, y se puede sacar rendimiento en un espacio de tiempo mucho más corto, maximizando la salud del deportista. Sí. Que se lo pasen bien los chavales, que si quieren hacer baloncesto, tenis, natación, no sé qué, mejor. Que lo hagan mejor, mucho mejor. Sí, y que al final el niño lo que tiene que ser es feliz. Totalmente de acuerdo. Javi, ¿y podemos comer algo concreto para prevenir las lesiones? Es la pregunta, otra vez, la complicada. A ver, yo creo que al final es un poco... O sea, la lesión viene porque hemos cruzado esa línea roja, ¿no? Entonces, evidentemente, puede haber una parte de esa línea roja que sea por un motivo nutricional, porque el deportista no está bien hidratado, porque no ha comido bien y tiene los niveles de glucógeno bajísimos, y de repente el tío, lo que hablamos, ¿no? Llega el domingo y me voy con mis colegas que hacen series, pero llevo 2 meses sin entrenar y aparece la lesión. Entonces yo creo que hay una parte muy importante, que es, lo primero, el sentido común, que no hay ningún alimento mágico. O sea, que yo es una cosa que... Sabéis que me decís, Javi, tienes que cambiar el discurso porque es que siempre dices lo mismo, que es que depende, ¿no? Depende, sí. Claro, esto de, venga, los 10 alimentos que hacen... O sea, todo y nada. Me refiero, al final, sobre todo los que somos deportistas amateurs, que tienes una familia, que tienes trabajo, que luego intentas sacar ese segundo por encima del registro que has visto en Strava y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Creo que Strava también, yo creo que te estará llenando la... Sí. Le tienes que dar las gracias a Strava porque te estará llenando la consulta, ¿no? He mejorado 1 minuto la marca del tipo este y la propia mía. Sí. Esto es muy divertido. Entonces yo creo que hay una parte muy importante, ¿no? De ayudar a que el cuerpo tenga lo que necesita. Y hay otro mensaje más que un alimento. Nosotros siempre lo explicamos igual, ¿no? Que cuando tú entrenas, estás rompiendo cosas y le estás robando recursos al cuerpo. Entonces tu cabeza tiene que estar dependiendo de cómo, cuándo y de qué forma lo has hecho, tú tienes que poner mucho foco en cómo le das antes de comer al cuerpo, pero sobre todo después, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces yo creo que aquí es, por dar tips claros, creo que la hidratación es una cosa que todos suspendemos, o la mayoría, porque bebemos cuando tenemos sed, y sobre todo cuando hacemos deporte, que las bombillitas que tenemos dentro, que de normal se nos encienden, no se pueden encender cuando hacemos deporte. Entonces creo que la deshidratación es un tema importantísimo. Muy bien el beber agua ahora, ¿eh? te estamos recordando. Entonces creo que esto es un tema súper importante y que la gente tenga en cuenta. Y luego, para mí es súper importante no priorizar el tema del peso y la composición corporal. Y te digo por qué. Normalmente en el deportista amateur, los profesionales también, pero sobre todo en el amateur, venimos de épocas donde igual llevo 1 año sin hacer deporte, he cogido algo de peso, ¿no? Entonces, como de repente salgo en bici con la grupeta y todos están súper finos, yo lo primero que quiero hacer es perder 10 kilos, ¿no? Entonces, para perder 10 kilos hay un principio básico en fisiología que es come menos. Entonces, las gallinas que entran por las que salen. Hay mucha ciencia detrás, ¿no? Pero se resume en eso. Vamos a hacer un déficit. Es decir, te voy a dar menos de lo que tu cuerpo necesita. Y luego voy el domingo y me caliento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver a Rubén. Claro. Porque es que me he reventado. Claro.
Porque, porque llegas arrastrado a la bici. Claro, entonces, aparte de la hidratación, prioricemos darle al cuerpo gasolina. Es como la batería del móvil. Yo no puedo salir de casa con un 3% de batería porque en la segunda llamada me quedo sin batería. Entonces, creo que la clave de los que nos estén escuchando es aprovisionar al cuerpo de todos los recursos que va a necesitar para el trabajo, para disfrutar con la familia, pero luego para hacer esas series a las 8 de la noche, ¿no? Entonces es planificación y orden, que sería el otro punto donde yo creo que la nutrición puede ayudar mucho. La lesión va a ocurrir, ¿no? Pero creo que puedes ayudar a intentar reducirla al máximo posible. Pero vuelvo a lo mismo, que creo que es un mínimo común denominador entre la fisioterapia y la nutrición, el sentido común. O sea, el saber dónde está la línea roja y si la cruzas, pues te la estás jugando. Claro. Y ya si nos hemos lesionado, ¿no? Que es algo que va a pasar, que lo estáis diciendo los dos, de esto es así y hay que asumirlo. La sensación que tengo es que antes había una tendencia de los fisioterapeutas no hagas deporte mientras te estás recuperando. Y ahora creo que ha cambiado, ¿no? Que es, vale, haz lo que puedas. ¿Tú en qué punto? Yo estoy en lo que ha cambiado. Yo pienso que el reposo es la condena del sistema musculoesquelético a una recuperación fallida y mucho más larga, mucho más extendida en el tiempo. Yo intento siempre que la gente viene a verme y viene gente a verme de sí, es que me he lesionado y el médico me dijo que estuviera 4 semanas en reposo y llevo ya 3 y media. Y yo, pues bueno, pues haremos lo que podamos. Pero el reposo condena la evolución natural de recuperación de tejidos a nivel más fisiológico, que yo conozco menos. Desde fases iniciales se ha visto que hay que hacer reposo, sí, pero lo que llamamos reposo relativo. El reposo relativo es seguir trabajando nuestro cuerpo, porque nosotros cuando nos lesionamos el gemelo no solo utilizamos el gemelo para hacer ese deporte, hay otras partes del cuerpo que podemos trabajar. Podemos trabajar miembros superiores, tronco, miembro inferior, pero las partes del miembro inferior que podemos. Y eso nos va a generar beneficios, sin quererlo, sobre la zona lesionada. También teniendo en cuenta la parte psicológica, que normalmente la gente que hace deporte, que te toque estar 4 semanas en el sofá, es una condena prácticamente. Sí, para la gente que hace así deporte de manera mucho más habitual, sí. Claro. Para la gente a lo mejor que, como yo, que hago de vez en cuando se me ilumina la bombilla, pues a lo mejor es un alivio. Mira, ahora voy a estar sin hacer deporte. Me han dicho que me quede quieta. No, yo no soy de esos, no. Yo ni hago ni me puedo lesionar. Y vamos a hablar también de algo que nos pasa a todo, que son las agujetas. ¿Qué son las agujetas? Los DOMS. Las agujetas, al principio, años atrás, se pensaba que era... que con azúcar nos las quitábamos, que esto es... Bueno, al final se ha visto que el músculo se rompe. Se rompe, se inflama, y un proceso natural de una lesión, una microlesión, que es imperceptible a nivel de pruebas radiológicas, a no ser que nos vayamos con cosas muy específicas para verlo, y aún así es complicado. Lesión, inflamación, dolor. Es eso, un proceso natural de una lesión. Se rompe, se inflama, se cura al cabo de unos días. Y para que se vayan, siempre se dice, para que se te vayan las agujetas tienes que hacer más deporte. A ver, ¿el deporte con las agujetas está recomendado? Sí, en fases iniciales se desaconseja porque tú estás generando una presión o un estrés sobre esos tejidos que están lesionados. Al final es una lesión. ¿Hay métodos para ayudar a que esto sea menos intenso? Sí, pero el deporte, o si yo me voy mañana a una sala de CrossFit, me meto ahí a hacer burpees como un loco y al día siguiente no me puedo ni levantar, pues yo te aconsejo que no vayas a hacer burpees otra vez, porque corres el riesgo de generar una lesión mucho más importante. En que no vayas al día siguiente, que dejes un tiempo. Que hagas lo que hemos dicho, reposo relativo. Puedo irme y rodar en bicicleta con una resistencia muy baja para generar una serie de cambios a nivel corporal que van a ayudar a reabsorción de los desechos que me ha generado esta inflamación, a circulación sanguínea que me va a ayudar a eliminar un poco edema. O sea, serie de estrategias para disminuir eso. Y luego alimentación, que yo ahí no me meto. Totalmente, pero lo has explicado muy bien. Yo es que también creo que hemos heredado una cultura un poco peligrosa de Estados Unidos y del
todo el tema de Arnold Schwarzenegger, ¿no? La camiseta de no pain, no gain, ¿no? Que si no sales roto del gimnasio parece que no has entrenado. Y de hecho mucha gente te dice, pero si no he sudado, pero si no me duelen los músculos, eso es que no he entrenado. Y es como, hombre, esto no funciona así. Si te rompes, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, al final la agujeta es que el músculo se rompe, entonces es una lesión. Es decir, has cruzado esa línea roja hoy. Al final yo creo que es eso, ¿no? Y luego, pues con agua, con azúcar, con no sé qué, pues con más... que hay un universo que se puede hacer, yo creo, con un capítulo de Netflix con todas las soluciones sí. Para eso. Porque entiendo que no hay una solución mágica para quitar las agujetas. Es que es lo que estaba diciendo Rubén. Es que decir, al final lo que hay que entender es que la agujeta es una lesión. Lo que pasa es que es una microlesión, ¿no? Es pequeñita, que no te impide moverte, pero que a lo mejor es, oye, pues por lo que sea, porque no has dimensionado bien las cargas, porque tu sistema nervioso no estaba al 200%, o hoy has ejecutado en un rango de movimiento que no es el habitual y te has roto. Eso hay que detectarlo y volvemos a lo de antes, ¿no? Creo que hay una cultura muy guay ya con mucha parte de la fisioterapia y de los entrenadores de, oye, pues a lo mejor mañana nos interesa hacer algo a 100 pulsaciones con 0 impacto, que movilicemos muchísimo la circulación para que el tejido, ese proceso inflamatorio se vaya rápido, pero hay que dimensionar eso, ¿no? Y hay que entender, vale, joder, pues me he pasado. Deberíamos concienciar al deportista a, oye, ya has visto que esto te genera esto, con lo cual vamos a dar 2 pasitos para atrás, vamos a dimensionar las cargas y en lugar de conseguir llegar aquí en 2 semanas, vamos a llegar en un mes porque va a ser mucho más sano para ti, ¿no? Entonces... Y en cuanto a nutrición, entiendo que agua con azúcar no. No. Bueno, para que la gente... Que cada uno tome lo que quiera, ¿no? Pero como remedio... Claro, yo creo que hay que entender, sobre todo nuestra parte es muy chula y al final es muy importante entender las otras partes de, pues la parte de la fisioterapia, la parte de la preparación física, ¿no? Porque precisamente lo que hay que entender es que se ha roto, entonces hay un proceso inflamatorio y es ¿cómo podemos ayudar nosotros? Pues lo primero es que hay un tejido que se ha roto y que evidentemente para que eso se vuelva todo a su sitio va a haber una demanda más alta de determinados nutrientes, en este caso tema de aminoácidos, que si no los metes con la dieta los vas a buscar tú de tu propio tejido muscular, y luego hay un proceso inflamatorio que bueno, pues hubo hace muchos años, ¿no? El tema de los omega 3, omega 6 que ayudan a reducir esos procesos inflamatorios, entonces lo que hay que intentar es iterar la planificación nutricional y acompañar durante 2-3 días en ese proceso, volver a testar y ver, oye, cómo estamos. Entonces yo creo que ahí lo guay es ofrecer esa solución. ¿Cuál es el problema? Que la agujeta no es cuantificable de forma objetiva. O sea, yo puedo medir si tú llegas a umbral o no llegas a umbral. Yo puedo medir la concentración de ácido láctico, pero no puedo medir el grado de lesión o de rotura que tú tienes, ¿no? Entonces, habrá algún exagerado que por pelarse el entrenamiento dirá que tiene agujetas y habrá otro que no dirá nada porque lo que quiere es entrenar. Entonces, volvemos a la parte en la que para que la nutrición sea efectiva cuando tienes una agujeta o el trabajo de la fisioterapia es que tiene que haber una educación del deportista que sea capaz de comunicar y de trasladar, oye, me ha pasado esto. Pues claro. Entonces nosotros ya sí podemos articular el cómo darle recursos al cuerpo para intentar recuperar lo más rápido posible. Y yo quería saber, Rubén, alguna técnica que antes se hacía en fisioterapia o se sigue haciendo y que ahora se sabe que no sirve para nada. Te puedo contar millones. Sí. Pues por favor dime alguna, que yo me he pasado la vida en fisioterapeutas y quiero saber. Si alguien lo escucha y se siente atacado, lo siento mucho, pero en la realidad, el Cyriax, el famoso Cyriax, que no sé si sabéis lo que es así con los dedos a nivel tendinoso, rascar y rascar sobre el tendón, se sabe que no es beneficioso en absoluto y ha sido una técnica que se ha practicado, que te han enseñado en la universidad durante años y años. ¿Qué más? Y ahora a lo mejor la salud pública me pega un trastazo. El ultrasonido, el maravilloso ultrasonido que en todas las mutuas ponen a la gente. Sí. Pues yo creo que si le pones el ultrasonido, lo enciendes o no lo enciendes, el efecto es el mismo. O sea, se ha demostrado que tiene muy pocos beneficios o ninguno sobre los tejidos. Y podría decirte muchísimos más. Pero sí, hemos evolucionado. Afortunadamente, y lo que comentaba antes, España está en el pico
en cuanto a fisioterapia y técnicas de fisioterapia, a la vanguardia y en cuanto a calidad. Y eso lo he visto yo. En el circuito de tenis hay un mogollón de españoles trabajando, en el fútbol internacional estamos a la vanguardia de técnicas, de saber, y eso es porque, bueno, pues nos hemos ido moviendo y demás. Y para contrarrestar un poco, ¿qué es lo más revolucionario que estáis haciendo? Pues ahora mismo se está trabajando mucho y se está estudiando a ver qué beneficios o cuáles son los mecanismos y a nivel metabólico qué es lo que está generando. Con corrientes galvánicas, que es lo famoso que se conoce, no sé si habéis trabajado alguna vez en fisio, lo que se llama EPI, sí. La famosa EPI, que quien la ha vivido años atrás, ¡oh, qué dolor! Eso es una tortura china. Bueno, ahora se ha mejorado, no es tan tortura. Bueno, digo EPI porque es una marca la más conocida, pero vamos, está EPTE, hay muchas marcas. Al final es una electrolisis, una corriente galvánica en el cuerpo, y ahora se está combinando la corriente galvánica con magnetoterapia al mismo tiempo. Y parece que da muy buenos resultados en procesos inflamatorios. Luego la resonancia magnética terapéutica son tecnología muy avanzada, muy cara y muy avanzada, y que parece que está llevando a fisioterapia hacia cosas bonitas. Pero sin duda alguna, y esto yo lo remarco siempre, la fisioterapia y lo que se ha visto que da muchos beneficios y es una realidad es la actividad, la fisioterapia activa. O sea, nosotros, cada persona que entra en nuestro centro y en miles de centros, entra y sabe que se va a ir al gimnasio a trabajar con nosotros. Porque la fisioterapia activa al final se ha visto que es de las cosas que más mejoran en todos los aspectos de las lesiones. Qué interesante, la verdad. Es que yo tenía otro concepto de cómo curar una lesión o de cómo curar una lesión, que es eso, te sientan, te pongo ultrasonidos, vengo dentro de 15 minutos, si te pasa algo me avisas, y sales y dices, ostras, llevo 10 sesiones y yo estoy igual. O sea que, sí, me gusta ver que está avanzando, que vais un poco como a la par con la nutrición, que a lo mejor en la carrera están un poco desfasados y poco a poco pues está investigando muchísimo y estáis haciendo que cada sector... Pero eso pasa, yo creo que en todas las carreras, en todos los estudios. O sea, tú sales de la universidad, te quieres comer el mundo y el primer día que empiezas a trabajar dices, ostras... Sí, lo que me han contado los libros no es lo que yo estoy viendo aquí. Exactamente. Sí. Y la tecnología, por lo que estás contando, ayuda muchísimo en vuestro sector. ¿Crees que toda esa tecnología, que ahora es muy cara, llegará poco a poco a los amateurs? ¿O hay tecnología exclusiva de profesionales? Hay tecnología exclusiva de profesionales. Vamos, si llega me sorprendería mucho. Sí. No creo. Bueno, no sé que sea un amateur con mucho dinero que se la pueda permitir. ¿Qué hay? Es lo que nosotros llamamos los amapros, que son los amateurs que quieren vivir con el profesional y de repente tienen la cámara hiperbárica en casa, la tienda de hipoxia en el jardín... O la Alter G, que es la máquina esta de correr en gravedad. Sí. Hay gente que... A mí me han contado de gente que lo tiene, que vive en Castellón y tal, y digo, joder, ¿de verdad que tiene esto? Pues si esto no lo puedo permitir yo para mi propia clínica. Ya. Sí. O sea, que depende, pero sí que la tecnología ahí os ayuda. No está al alcance de todos y nos ayuda, sí. Y una duda que tengo sobre los estiramientos. Sí. Bien o mal, sí o no, estáticos o dinámicos, antes o después. Tengo muchas dudas sobre esto. La demonización de los estiramientos es algo que desde hace 10 años se ha generado y de manera yo creo que injusta. Yo en mi caso personal con Serena, a Serena le encantaba estirar y a mí me ponía enfermo. Sí. Me ponía enfermo porque le encantaba estirar durante horas y horas, estiramientos de estos que estás ahí con la pierna durante... Que yo le dije, yo no te los voy a hacer. Se buscó a un chico para que los hiciera. Yo creo que en el término medio está el beneficio. Ni el estiramiento es tan malo, ni tan bueno. Y yo siempre le decía lo mismo a Serena. ¿Tú te encuentras bien haciendo estiramientos? Antes y después o durante si te da la gana, sí, muy bien, pues sigue haciéndolos. ¿Y una persona que no hace estiramientos le dirías, tienes que estirar? Le diría, estira un poco, a ver cómo te sientes, pero sobre todo le diría, muévete. Ya, que no es haz tu hora de entrenamiento y vete a casa sentado en el coche y de ahí al sofá, ¿no? Recuperar con un estiramiento puede ser lo mismo que recuperar después de un entrenamiento haciendo movilidad articular,
pues ejercicios que se hacen de movilidad articular. No precisamente el estiramiento es lo que nos va a ayudar a recuperar. Hay millones de técnicas, pero si a ti te va bien el estiramiento, hazlo. Y bueno, has trabajado con Serena, como hemos dicho, pero obviamente llevas muchísimos años trabajando, tienes muchos deportistas de todos los niveles a los que has ayudado. Cuéntanos algún caso de estos que nos inspire, que si nos está escuchando alguien con una lesión desde el sofá, que sepa que va a volver a entrenar. Bueno, pues te podría contar el de Serena, pero te voy a contar otros. Una heptatleta del equipo nacional muy conocida, pues con una lesión importante a nivel del tronco, y que con mucho trabajo y mucho esfuerzo se le daba un poco por perdida, pues ha estado compitiendo de manera excepcional en campeonatos del mundo, Europa últimamente. Y para mí eso fue un reto y sobre todo una lucha por su parte de constancia y de por mis ovarios. Yo voy a estar ahí, y lo ha conseguido, ahí está. O sea que a lo mejor a veces una lesión nos puede ayudar. Sí, puede ayudar, porque la parte de la lesión en cuanto a tu compromiso, a esa recuperación y la seriedad que debes tener para recuperarla, y no solo en ambiente de fisioterapia, sino en nutrición, que yo le doy mucha importancia a la nutrición a la gente que viene allí. Le digo, una pregunta de mi hoja de valoraciones: ¿tu alimentación es buena, mala o regular? Sin meterme en alimentación porque no soy experto, y la gente no sabe qué contestar. Es que volvemos otra vez al problema de la educación de la gente. O sea, al final, ¿qué es bueno? ¿Comer ensalada así y ya está? ¿O qué es malo? ¿Salir a cenar el fin de semana? O sea, yo creo que se les ha metido tanta información de tantas vías diferentes. El tema de las redes sociales, ¿no? Que el otro día leía una reflexión muy interesante, que es que los grandes científicos o la gente que está aportando valor al mundo de la fisioterapia, de la nutrición, de la fisiología, no están en redes, o sea, están muy ocupados viendo cómo son capaces de llevar el cuerpo al siguiente nivel, ¿no? Y el que publica un artículo súper interesante, y luego tienes mucha gente en el ecosistema de las redes sociales que ya son como los super divulgadores, que son los que pues hacen un poco de altavoz, ¿no? Y creo que ahí se ha metido mucha gente que sabe, que no sabe, qué tal, y llegan 1000 mensajes diferentes al deportista, y al final es lo que dices tú. Es que no sé contestarte si es bueno, si es malo, no sé si decirte si tengo agujetas o no, no sé qué tengo que hacer. Vamos ahí a un mundo oscuro donde la gente está totalmente perdida. Sí, totalmente, sí. Estamos ya en tiempo de descuento. ¿Queréis decir algo que se nos haya quedado en el tintero? Yo solo agradecerte que estés aquí, que es Yo siempre que viene alguien del lado de la fisiología me gusta mucho porque lo disfruto, y seguro que nos hubiésemos quedado aquí horas ya hablando de técnicas y tal. Pero nada, lo primero, darte la enhorabuena, porque estar 5 años con una de las superdeportistas del mundo no tiene que haber sido nada sencillo. Entiendo que solo tú sabes a nivel interior lo que has tenido que pelear, así que oye, enhorabuena y millones de gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, yo agradeceros la invitación, ha sido un placer. A mí este tipo de cosas me gustan mucho, para salir un poco, como os he dicho antes, de la monotonía y de mi día a día, y bueno, espero que la gente lo disfrute. Muchísimas gracias por haberme invitado. Pues nada, muchísimas gracias, Rubén. Te seguiremos en estos retos que nos has dicho, te seguiremos de cerca, muchísima suerte. Y Javi, a ti te veo en el próximo episodio. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ahora que se están despidiendo y no nos oyen, os cuento mis propias conclusiones. Que Rubén llegara a Serena fue el destino, pero sobre todo su profesionalidad y horas de trabajo con otros deportistas de élite. Que el padre de Serena es como en la película, y que el caso de ella es genética y mucho entrenamiento. Y que le encanta estirar. Que cualquier mujer que da a luz debe trabajar el suelo pélvico para reeducar al cuerpo. Que se pueden prevenir las lesiones dependiendo siempre de tu objetivo. Si quieres más, prevenir se puede, pero la lesión va a llegar. Que las agujetas son una microlesión. Hay lesión, hay inflamación, por tanto dolor, y que en ningún caso se quitan con agua con azúcar. Que se ha comprobado que los ultrasonidos no tienen ningún beneficio, con la de tiempo que he gastado con esto. Que el reposo condena la evolución natural de la recuperación. Que la especificidad deportiva está matando al deporte infantil. Los jugadores de la NBA que menos se lesionan son los que de pequeños practicaban multideporte.
Si crees que tu hijo o hija va a ser un atleta estrella, lo primordial es que disfrute. Que cuando entrenas le estás robando cosas al cuerpo, tienes que poner el foco en devolvérselas después. Que no hay que priorizar el peso y la composición corporal, prioricemos aprovisionar al cuerpo para todo lo que se le viene en el día, trabajo, familia, entrenamiento. Todo lo podemos resumir en planificación y en orden, y en qué menuda historia de vida tiene Rubén. Has escuchado Empieza un reto, el podcast de India. No te pierdas ningún episodio. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.